Imagina un enorme campo ruso, cubierto de nieve, donde el viento susurra historias de amor y guerra, de redención y desesperanza. En medio de este paisaje infinito, un hombre camina solo, pero con una mente tan poblada como un ejército. Este hombre es Lev Nikolayevich, más conocido como León Tolstói, el gigante de la literatura rusa, cuya obra monumental ha marcado la historia de las letras y el pensamiento. ¿Pero quién era? ¿Quién era este hombre que con una pluma fue capaz de abarcar la totalidad de la experiencia humana, desde los conflictos épicos hasta las luchas más íntimas del alma? León Tolstói nació el 9 de septiembre de 1828 en la finca familiar de Yasnaya Poliana, en la región rusa de Tula. Hijo de una familia noble, su vida comenzó en un ambiente de relativa comodidad y privilegio. Sin embargo, la muerte prematura de sus padres lo dejó huérfano a una edad temprana, marcando el inicio de una vida de búsqueda constante, de preguntas incesantes sobre el sentido de la existencia, sobre la justicia y sobre la moral. Tolstói recibió una educación irregular, primero en casa y luego en la Universidad de Kazán, donde estudió lenguas orientales y derecho. Pero su espíritu inquieto pronto se rebeló contra la rigidez académica y abandonó los estudios para regresar a la finca familiar, donde comenzó a observar con detenimiento la vida de los campesinos que trabajaban la tierra. Esta experiencia fue fundamental para el desarrollo de su pensamiento y su obra, alimentado por una preocupación en las desigualdades sociales y la búsqueda de una vida más auténtica y sencilla. El joven Tolstói, sin embargo, no se contentó con su vida rural. Atraído por las aventuras, se unió al ejército y participó en la guerra de Crimea, una experiencia que lo confrontó con la brutalidad de la guerra y la futilidad del conflicto humano. De esta época surgieron sus primeras obras, infancia, adolescencia y juventud, en las que ya se percibe su talento para captar la complejidad de las emociones y la profundidad de los dilemas morales. Pero fue con Guerra y Paz con la que Tolstói alcanzó la cima de su genio literario. Publicada entre 1865 y 1869, esta obra monumental no es solo una crónica de guerras napoleónicas, no es solo la crónica de las guerras napoleónicas y de la sociedad rusa de principios del siglo XIX. Es una exploración épica del alma humana, de sus contradicciones y de sus grandezas. A través de personajes como Pierre Bezukhov, el príncipe Andrei Bolkonsky y Natasha Rostova, Tolstói nos lleva por un viaje en el que el destino y la voluntad se entrelazan con una danza trágica y gloriosa. Guerra y Paz no es solo una novela histórica, es una reflexión profunda sobre la vida, sobre la muerte, sobre el significado de la existencia. Tras Guerra y Paz, Tolstói escribió Ana Karenina, otra obra maestra que se adentra en los laberintos de la pasión y la moral. Ana, atrapada en un matrimonio sin amor, se enamora perdidamente de Brodsky, lo que la lleva a un conflicto interno y devastador y finalmente a su trágico final. Todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera, revela Tolstói. Y así comienza esta novela, donde establece en primera línea un tono que nos sumerge en el drama de la condición humana. A pesar del éxito y del reconocimiento por estas grandes obras, Tolstói no encontró en la literatura la respuesta a sus profundas inquietudes espirituales. A medida que envejecía, comenzó a cuestionar más intensamente los fundamentos de la sociedad, de la religión e incluso de su propia existencia. Este proceso de introspección lo llevó a una crisis espiritual en la década de 1870, una crisis
que lo transformó profundamente. Tolstói se convirtió en un ferviente crítico de la Iglesia Ortodoxa rusa, rechazando sus dogmas y rituales, y abogó por un cristianismo basado en el amor y la no violencia, inspirado en los Evangelios. Su obra La Confesión es un relato desgarrador de esta búsqueda de sentido, de su lucha contra la desesperación y su eventual redescubrimiento de una fe sencilla y personal. De esta transformación espiritual nacieron otras obras como El reino de Dios está en vosotros, la que expone su visión de una sociedad regida por los principios de la no violencia y el amor universal. Este nuevo Tolstói, reformador social y moralista, se distanció cada vez más de la vida aristocrática y comenzó a vivir de manera más austera, adoptando el vegetarismo y vistiendo ropas sencillas. Su pensamiento influenció profundamente a figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, quienes vieron en sus ideas un camino hacia la resistencia pacífica y la lucha por la injusticia. Sin embargo, esta vida de renuncia no estuvo exenta de conflictos. La relación con su esposa, Sofía Andreyevna, se volvió cada vez más tensa, en parte por las diferencias sobre el manejo de sus obras y sus bienes. A pesar de los años compartidos y los 13 hijos que tuvieron juntos, la discordia marcó los últimos años de su matrimonio. El 28 de octubre de 1910, a la edad de 82 años, Tolstói decidió abandonar su hogar en Yasnaya Poliana, en un intento de huir de la opresión de su vida familiar y de encontrar paz en soledad. Viajó en tren hacia el sur, pero su salud, ya deteriorada, no soportó el rigor del viaje. Se detuvo en la pequeña estación de Astapovo, donde cayó gravemente enfermo. Rodeado de su hija y de algunos discípulos, León Tolstói murió el 7 de noviembre de 1910. Tolstói dejó un legado inmenso, no solo en la literatura, sino en el pensamiento ético y social. Su obra, impregnada de una profunda humanidad y una incansable búsqueda de la verdad, sigue siendo relevante más de un siglo después de su muerte. En sus novelas, cuentos y ensayos, Tolstói exploró las dimensiones más complejas del ser humano, siempre en un estilo que combinaba la precisión narrativa con la riqueza filosófica. Tolstói es una figura colosal, un escritor que no solo narró historias, sino que ofreció una visión del mundo, de la vida y de la condición humana que sigue resonando en cada lector. Porque en cada palabra, en cada personaje, en cada escena de batalla o de amor, Tolstói nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestras propias guerras y nuestras propias luces. Y en esa reflexión es donde reside su grandeza. Ya sabes que tienes más vídeos en el canal para seguir profundizando en la literatura. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.